Shalom, shalom, que Yahweh los bendiga en el nombre de Yahshua. Hoy continuamos con Primera de Reyes número 4, en el cual vamos a ver más sobre la vida de Salomón, quienes gobernaban junto con Salomón Israel, y también vamos a ver más detalles sobre su sabiduría, hasta dónde alcanzaba su conocimiento. Acompáñenme. En el uno dice, reinó pues Shlomo sobre toda Israel, y estos fueron los jefes que tuvo, Azarías, hijo del Cohen Sadoc. Ok, aquí se va a empezar con una lista de nombres. Muchas personas se retiran y dicen, ay, qué pereza, no quiero leer nombres. Si en la Biblia no vinieran este registro formal de nombres, sería un libro de fantasías y cuentos de hadas. Tenemos un libro serio donde se registran los nombres, no se registran los apellidos, porque en ese entonces no habían apellidos, sino que se decía, un ejemplo, Azarías, hijo de tal persona, ¿verdad? O nieto de tal otro. Y siempre se le daba importancia a los padres y a los abuelos, y ese era el apellido de la persona. Un ejemplo, yo, en mi caso, yo me llamo Daniel y mi papá se llama Manuel, entonces sería Daniel, hijo de Manuel o Daniel, hijo de Manuel, de tal ciudad X. Entonces siempre se especificaban así a las personas, los apellidos vinieron mucho después. Este registro nos dice quiénes estaban al mando y qué papeles tenían, de qué importancia tenían ellos ahí. Entonces tenemos que Azarías, hijo del Cohen Sadoc. El Cohen Sadoc, ya hemos hablado de él y ha aparecido varias veces, tuvo que ver con la vida del Melech David. Él lo acompañó cuando su hijo Absalón quiso apoderarse del trono y fue un hombre fiel que estuvo a su lado. Entonces es importante saber de quién es hijo este Azarías y qué puesto tiene. En el 3 dice,Elijoref y Ahías, hijos de Sisa, secretarios. ¿Ven? Entonces el puesto de ellos era ser secretarios. Josafat, hijo de Ahilut, canciller. Entonces este Josafat era un canciller y él era hijo de Ahilut. Y vamos a poder encontrarlos tal vez más adelante en el Tanakh. Y cuando ya se mencione a Josafat, ya vamos a saber que él era un canciller y qué importancia tenía y qué puesto tenía en su momento en la vida del Melech Shlomo. En el 4 dice, Benaí hijo de Joyá, el famoso Benaí hijo de Joyá, que ya lo tenemos, que hemos hablado de él. Es más, tenemos una imagen hecha por IA de él, que yo siempre la pongo, me gusta ponerles imágenes a los personajes principales. Y este es el general del ejército, es el hombre más importante, el que le quitó el puesto a Joab. Bueno, no se lo quitó, simplemente se le dio el puesto que era de Joab. Joab en este momento ya ha fallecido. Entonces dice sobre el ejército, Sadoc y Abiatar y los Coanín. Ok. En el 5 continúa diciendo, Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores. Ok, Azarías era el jefe de los gobernadores. Saúd, hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey. Aquí tenemos el mejor amigo del rey, o al menos uno de los amigos del rey, que se llama Sabut, hijo de Natán. Natán, ¿quién es Natán? Bueno, Natán habría que empezar a buscar, a ver dónde aparece en el Tanaj, quién es Natán, si es que es un hombre importante o simplemente no lo es, solamente se menciona. Hay varios Natán en el Tanaj. Este Natán, y ahora que lo recuerdo, es muy posible que sea el Natán que juzgó a David, bueno, que Yahweh lo mandó a que diese un mensaje sobre el asunto de Betsabé. Y también el Natán que defendió el trono del rey Eslomo. En el 6, Ahisar, mayordomo, y Adonirán, hijo de Abda, sobre el tributo. Algo que vemos obviamente en el Tanaj es que los nombres son de personas en Israel, personas hebreas. Aquí usted no va a ver Pepe o Juan o Mateo, que es un nombre que no es bíblico, realmente es Matillá, como se llamaba Mateo. Mateo no se llamaba Mateo, se llamaba Matillá. Ahí es donde le empiezan a robar a la Biblia sus raíces, llamémosle, sus raíces hebreas y la importancia y el simbolismo que tienen estos nombres, porque Adonirán, Adoní es de señor, de Adón en hebreo, entonces aquí nosotros vemos que los nombres son nombres hebreos para personas hebreas que honran a Yahweh, por eso le ponen esos nombres, como el rey es Shlomo. Shlomo
que viene de shalom, una palabra shalom, mi paz. Entonces en el 7 dice, tenía Shlomo 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Vean, este texto es súper importante, este 7. Así que memorícenselo, apúntelo, tómele un screenshot, lo que sea, y hagan una carpeta donde diga segundo mes de Abit. Ustedes saben que los judíos ortodoxos tienen 13 meses al año. A veces, no siempre. Cada 3, 4 años ellos le meten un mes más para así acomodar el calendario. Y ellos dicen que es el segundo Abit, ¿verdad? Que es el segundo mes de Abit. Pero eso está malo, porque aquí tenemos que Shlomo tenía solamente 12 gobernadores. Dice que tenía sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa, pero eran 12. ¿Por qué eran 12? Porque el año tiene 12 meses, no tiene 13 meses. ¿Cómo hacía Shlomo cada 3, 4 años para que su casa se mantuviese? Porque estos 12 le van a dar de comer a Shlomo una vez por mes, un ejemplo. Cuando llegara el mes 13, ¿quién iba a hacer eso? Solamente habían 12. Y es más, si hubiese un mes 13, se hubiese especificado y en el segundo Abit lo atendía tal persona, ¿verdad? Tal pueblo, tal tribu le tocaba abastecer a Shlomo. No, son 12 tribus, porque el año solamente tiene 12 meses, así lo estableció Yahweh. ¿Qué pasa con el calendario judío ortodoxo de hoy en día? Está malísimo. Hay personas que se han comunicado conmigo y me han dicho, pero es que el calendario que ustedes llevan, que ya hemos hecho un video sobre el calendario, puede que esté malo. Sí, claro, puede que esté malo, pero está muchísimo más cerca de estar bueno que el de ellos, porque el de ellos está 100% malo porque le meten un mes de más. Entonces nunca van a pegar bien las fechas. Las fechas van a estar malas porque no es según el conteo de los días el mes, sino es según la luna, según como marca la luna. Así lo marcó Yahweh, que teníamos que ver el cachito de luna y demás. Bueno, eso es un tema muy polémico, pero el punto es que no hay 13 meses al año, nunca, hay 12. Entonces el 7 de nuevo tenía Shlomo 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Solo hay 12 meses en el 8. Y estos son los nombres de ellos. Vamos a hacer una lectura rápida de los nombres y seguimos con la lectura. Dice, el hijo de Ur en el monte de Efraín, el hijo de Decar en Macás, en Salbit, en Bet Shemes, en Elón, en Bet Hanán. Estos van a ser nombres de personas encargadas y también de lugares, o sea, de ciertos lugares en Israel, de ciertos, qué sé yo, en Efraín, la tribu de Manasés, en la tribu de Dan, en todos estos lugares, entonces va a haber un encargado de llevarle los alimentos a Shlomo y a la casa de Shlomo. En el 10 dice, el hijo de Geset en Aribot, este tenía también a Socó y toda Ares de Jefer, el hijo de Abinadad, en todos los territorios de Dor. Este tenía por mujer a Tafat, hija de Shlomo. Ok, tenemos que este está emparentado con Shlomo. Dice el 12, Baana, hijo de Ahilut en Tanak, en Megiddo, en toda Bet Sean, que está cerca de Saretán, más abajo de Jezreel, desde Bet Sean hasta Abel Meholá y hasta el otro lado de Jocmea. En el 13, el hijo de Geber, en Ramón de Galaad. Este también tenía las ciudades de Jair, hijo de Manashe, las cuales estaban en Galaad. Tenía también la provincia de Argot, que está en Basán. 70 grandes ciudades con muro y cerraduras de bronce. En el 14, a Jinadab, hijo de Idot, en Manaín. Abimás en Neftalí. Este tomó también por mujer a Besemat, hija de Shlomo. Ok, tenemos otro pariente de Shlomo, o sea que se aparentó con Shlomo al casarse con una de sus hijas. En el 16, Bana, hijo de Usa, en Asher y en Alot. Josafat, hijo de Parúa, en Yisacar. Shimeón, hijo de Ela, en Benjamín. Geber, hijo de Ur, en Eretz de Galaad. Eretz de Seón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán. Este era el único gobernador en aquella Ares. Ok, tenemos a Og, rey de Basán. Este Og, rey de Basán, se menciona también en, creo que es Deuteronomio, me parece, o en Éxodo, no me acuerdo. Bueno, con Moisés. Moisés fue y atacó a este Og, rey de Basán, y lo destruyó. Bueno, realmente Og, rey de Basán, se encargó como de hacerle guerra a Israel en aquel entonces, en la época de Moisés. Este es otro Og, rey de Basán. No es el mismo, por supuesto, porque aquel ya ha pasado muchos años y ese ya murió y lo habían matado. Que por cierto era uno de los gigantes, uno de los Nefal, o Nefel, de los hombres grandes. Esos hombres grandes medían más o menos como 3 metros,
que era grandísimo, o 2,5 metros, y ya se le consideraba un gigante, pero no medían del tamaño de una montaña, como les he dicho muchas veces. Tampoco eran mitad ángel caído, que le llaman nefilín. Ese nefilín es mitad hombre y mitad ángel caído. No, eso no existe. Eso es de un libro llamado el libro de Enoch, que es un libro falso, no es el verdadero libro de Enoch. Ahí tenemos un estudio para que lo estudien y lo lean y se den cuenta de que ese no es el verdadero libro de Enoch. El verdadero libro de Enoch se perdió, lamentablemente se perdió. Ahora, esta palabra Og, rey de Basán, yo no sé si es un nombre, Og, o es un título, como decir un ejemplo, Saar, un Saar es un rey en Rusia, un faraón es un rey en Egipto. Un Melech es un rey, pero en Israel, ¿ven? Entonces yo no sé si Og es un título, como decir rey de Basán, ¿verdad? Og, o Og es un nombre. Aparentemente era un nombre, puede que simplemente se llamase igual, y eso es todo, ¿verdad? No era ni siquiera un título, pero es un pensar mío. Continuamos en el 20. Dice, Yahudá y Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo y bebiendo y alegrándose. Y Shlomo era gobernador sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta Eretz de los Filistín y el límite de Misrayim, y traían presentes y sirvieron a Shlomo todos los días que vivió. Ok, entonces nos damos cuenta de que Shlomo gobernó casi toda su vida en paz. Y no solamente gobernó en paz, sino que todo mundo lo admiraba y todo mundo le llevaba tributos a él. Vamos a leerlo más adelante. Y iban a visitarlo para conocer más sobre su sabiduría y sobre las cosas que él decía y que él enseñaba. En el 22 dice, y la porción de Shlomo para cada día era de 300 codos de flor de harina, 70 codos de harina. Ok, aquí vamos a ver las porciones que tenían que traer. Dice por cada día, no era por mes, sino era por cada día. Vea qué montón, claro. Shlomo repartía eso entre los jefes que él tenía y entre los gobernadores, y me imagino que alguna otra cosa se hacía con eso, aparte de comer, él no se lo va a comer todo solo, pero sí era como para la gente importante en Israel. Todas las personas tenían que rendir un tributo, un porcentaje de lo que ellos hacían, de lo que ellos trabajaban, de trabajar la tierra, pero no era excesivo. ¿Por qué? Porque esto se hacía una vez por año. Perdón, una vez por mes, y le tocaba a ciertas tribus por mes. O sea, solamente la tribu de Efraín, un ejemplo, les iba a tocar este mes. Ya el otro mes quedaban exentos de ese 10%. Ellos tenían que, bueno, yo digo que es un 10% porque no se especifica cuánto era, pero las demás tribus también tenían que darle al templo. Lo del templo es inamovible, ¿verdad? Siempre hay que darle al templo. El templo se encargaba de darle comida también a las personas pobres y otras tantas cosas. Pero lo que era el rey solamente una vez al mes, y no era tan gravosa la carga. El 23 dice, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Ok, ellos comían también carne de ciervo, que dicen que es muy rica, yo nunca la he probado, ni la de gacela. Dice que los corzos, que es un ave, y aves gordas, ¿verdad? Que entre esos debe haber gallinas, patos, etcétera, cosas que se pueden comer, que sean kosher. El 24, porque dominaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo Shalom por todos lados alrededor. Ok, entonces mientras estuvo Shlomo reinando, no hubieron problemas. Más adelante vamos a ver que hubieron como un par de conflictos, pero no fue guerra tal vez tan grande como la que vivió David, que vivió toda su vida en guerra prácticamente, y perseguido, muy grave. En cambio, Shlomo no le tocó así. ¿Por qué? Porque Yahweh le dio esa promesa, por eso el nombre de Shlomo, que significa mi shalom, que iba a estar en paz el pueblo, y él era un símbolo de esa paz. En el 25 dice, y Yahudá y Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beersheba, todos los días de Shlomo. Ok, entonces Israel estuvo en paz mientras Shlomo estaba como rey. Después es que vienen todos los conflictos con el hijo de Shlomo, que por desgracia no siguió los pasos de David y tampoco los de su padre Shlomo. Ahora, hay que tomar en cuenta también que todas las regiones alrededor, o sea, todo lo que eran los enemigos de Israel, estaban en paz también, o sea, no los atacaron en todo ese tiempo que reinó Shlomo. Si mal no recuerdo, creo que fueron como 40 años, pero más adelante vamos a ver cuánto reinó.
En el 26. Además de esto, Shlomo tenía 40.000 caballos en su caballeriza para sus carros y 12.000 jinetes. Esto está prohibido. Yahweh prohibió tener muchos caballos para la guerra. Los caballos son para la guerra nada más. El burro es para el trabajo y para otro montón de cosas porque es un animal muy inteligente, como hemos hablado antes, y de mucho prestigio el burro. En cambio, el caballo, por ser alto y rápido, es para pelear. Y Yahweh prohibió eso para que Israel no confiara en sus caballos, ni en sus armas, ni en el filo de sus espadas, sino en Yahweh mismo. Entonces Yahweh pidió eso como un mandamiento y aquí se está desobedeciendo, ya que Shlomo tenía muchos jinetes y muchos caballos. En el 27. Y estos gobernadores mantenían al rey Shlomo y a todos los que a la mesa del rey Shlomo venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltase, o sea, nada le faltaba a Shlomo porque los gobernadores tenían que traer dichos tributos. En el 28, hacía también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenían. En el 29, y Elohim dio a Shlomo sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Ok, le dio mucha inteligencia. Eso es lo que quiere decir. En el 30, era mayor la sabiduría de Shlomo que la de todos los orientales y de toda la sabiduría de los egipcios. Ok, Shlomo era el hombre más inteligente en este entonces y lo sigue siendo porque era una inteligencia que no solamente viene a través del conocimiento de las cosas, sino como hemos hablado en otros videos, la sabiduría de Shlomo era una sabiduría para juzgar. No es que era un científico, como ya les dije en otros videos, que se sabía todo lo que existía y cómo funcionaban todas las cosas. No, no era así, aunque vamos a leer que sí sabía ciertas cuestiones, pero la sabiduría de Shlomo era para juzgar, para ser inventivo, para dirigir, para que hubiera paz. Esa era la sabiduría de Shlomo. Dice en el 31, aunque fue más sabio que todos los hombres, más que Etán es Raíta y que Hermán. Quería hacer una pausa aquí para comentarles que este Etán atribuye el Salmo 89. Calcol y Dardá, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Ok, habían grandes pensadores, llamémosle filósofos. Esa palabra no me gusta porque es griega, pero bueno, utilicémosla. Él era más sabio que ellos. Él tenía un entendimiento del corazón humano y no solamente de eso, sino que ahorita vamos a leer que él conocía cómo funcionaban los árboles, cómo funcionaban, qué sé yo, las plantas, cómo funcionaba qué sé yo, el ciclo del agua, cómo funcionaban muchas cosas de la naturaleza, las aves, los animales, cómo era, qué sé yo, la anatomía de ellos o cómo era su comportamiento. Entonces él era como, por decirlo así, como un psicólogo muy inteligente, pues de un punto de vista, y también hasta cierto punto, sí, tenía conocimientos científicos. Estos conocimientos, tanto los salmos que él escribió y muchos proverbios se perdieron. Todo este conocimiento se extravió y no se sabe ni siquiera a dónde está, ni qué decía, ni qué enseñaba Shlomo. Puede que supiese también de medicina, no lo sabemos, o sea, simplemente es especular, porque vamos a leer algunas cosas, pero todo ese conocimiento no lo tenemos como para decir, mire, Shlomo sabía sobre, qué sé yo, de nuevo, sobre las células, sobre las bacterias, ya él ya lo conocía. Un ejemplo, ¿verdad? No estoy diciendo que así sea. O él sabía cómo curar el cáncer, imaginemos. O él sabía cómo preparar tales productos que son para la salud del cerebro, etcétera. ¿Ve? O él sabía para qué funcionaban todos los órganos, que es muy posible. O sea, para qué funcionaban qué sé yo, el cerebro. Un ejemplo, Aristóteles, creo que era Aristóteles, si no estoy mal, él decía que el cerebro era una esponja para enfriar la sangre, pero eso era lo que decía él, ¿ves? Entonces Shlomo tenía un conocimiento que no estaba errado, era un conocimiento bueno, pero no sabemos cuál era porque se perdió. Vamos en el 32. Dice, y compuso 3.000 proverbios. Estos proverbios se perdieron. Si uno lee proverbios, se da cuenta de que no hay 3.000 proverbios, sino hay muchísimos menos. En total hay 31 proverbios nada más. ¿Qué pasó con esos 3.000 proverbios? No sabemos. ¿De qué hablaban? Tampoco sabemos. Se perdió mucha información. Dice que compuso muchas canciones también.
Va en el 32. Dice, y compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. ¿Dónde están los cantares? Se perdieron también. No son tantos los que tenemos hoy en día. En el 33, también disertó sobre los árboles. Ve, a la hora de disertar sobre los árboles, es que él estudió los árboles, cómo funcionaban. Los árboles son muy complejos, o sea, lo que son las células de los árboles. Las células de los árboles tienen, por decirlo así, como bocas que respiran y también tienen también lo que se le conoce como xilema. Son como unos microtúbulos que tienen los árboles para tomar el agua desde la tierra y levantarlo desde arriba. Y todo eso tiene una complejidad muy grande y que se ha descubierto hasta hace poco. Hablemos de hace 20, 30 años, no sé. Tal vez él ya sabía eso, pero no lo sabemos, lamentablemente, porque se perdió esa información. Dice, también disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace de la pared. Asimismo, disertó sobre los animales, o sea, él conocía cómo funcionaban los animales, la anatomía y demás. Dice que también disertó, dice, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. O sea, él tenía un conocimiento sobre cómo funcionaban los animales, que eso es, llamémosle hoy en día biología, pero él ya lo conocía. Lamentablemente, de nuevo, se perdió esa información. Y para oír la sabiduría de Shlomo venían de todos los pueblos y de todos los reyes de Aretz, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Y ahí termina el texto. Espero que les haya sido de ayuda, que abuelos bendigan en el nombre de Yeshua. Shalom, Urahot, paz y bendiciones.